a todos y a todas por acercarse a esta presentación del dossier. Retomo un poco lo que decía acá Nahuel de esto de pensar el acuerdo social más allá de esta idea de acuerdo de precios y salarios, ¿no? En ese sentido a mí me tocó escribir algo, pensar algunos disparadores sobre el acuerdo social en el ámbito educativo. Para eso me parece que hay algo muy importante que marcó Alberto en el discurso del otro día, que él enfatizó fuertemente en esta idea de pensar un pacto educativo, ¿no? Creo que eso fue acompañado de dos compromisos iniciales de esta gestión entrante que tienen que ver con, por un lado, la convocatoria al Consejo Federal de Educación, ¿sí? Donde están representadas las 24 jurisdicciones de nuestro país, donde están representados los 24 ministros de educación de nuestro país y el amplio espectro político que compone el sistema federal de nuestro país también. Entonces, creo que acá hay una herramienta fundamental para pensar en clave federal esto del pacto educativo. La otra cuestión importante que marcó Alberto y el ministro de Educación es el compromiso a la convocatoria de la paritaria nacional docente. La paritaria nacional docente no solo discute salarios, sino que también discute condiciones de trabajo, que no es más ni menos que las condiciones de aprendizaje y de enseñanza también en todo nuestro territorio. Creo que acá tenemos dos medidas que contrastan con algunas cuestiones que se plantearon en los últimos 4 años, ¿no? Esta idea que recién marcaba también Nahuel de el esfuerzo individual, la meritocracia, ¿no? Esto de que hay como ciertas cualidades innatas que tienen las personas para acceder o tener un mejor desempeño en la vida, y que el Estado, digo, se desdibuja de ese rol fundamental, ¿no? O sea, la educación está pensada como un concepto neutro, algo aislado, digo, de la política, algo aislado del contexto político, económico y social, ¿sí? Yo creo que todo esto redunda durante el macrismo en la idea de que hay un deterioro del sistema educativo, de que hay una decadencia de la escuela como institución, ¿no? Me parece que esto hay que tomarlo con pinzas porque en principio no es así, ¿no? O sea, si uno ve en los peores momentos de nuestra historia, las tasas de asistencia escolar han aumentado, han crecido, ¿sí? Entonces, hay algo de esto de pensar la escuela, de pensar la dimensión del sistema educativo que tiene que ver con la escuela, evidentemente tiene todavía una potencia transformadora, ¿no? Habría que pensar bien esto de qué es lo que está mal y qué es lo que hay que revisar de la escuela y el sistema educativo. Lo que sí podemos ver, creo yo, es cómo a medida que se va avanzando en las trayectorias escolares de los pibes, vemos que hay una merma en la tasa de egreso, ¿no? Es decir, arrancamos de una educación primaria que está prácticamente universalizada, digo, donde hay un alto componente de egreso, y luego vemos cómo en los niveles subsiguientes, a partir de los cambios y saltos de nivel, esto va decayendo, ¿no? Entonces creo que acá hay un desafío importante que es recuperar la mirada integral del sistema educativo. Y en esto, digo, también tomar que las estadísticas, digo, son construcciones sociales, ¿no? O sea, son construcciones que se basan en vacíos normativos, en vacíos conceptuales, y que toman una dimensión del problema. Digo, si uno pensara, digo, esta merma, digamos, en la tasa de asistencia en el nivel secundario, y viera, por ejemplo, que en los años posteriores a la finalización del colegio secundario, los pibes hay un recupero de la tasa de egreso, ¿no? Es decir, que hay pibes que necesitan permanecer más tiempo en la escuela para reponer estos saberes, esta transmisión, digamos, si uno piensa la escuela como un vehículo de transmisión de capital y bienes culturales, hay pibes que necesitan estar más. Y creo que acá hay un desafío importante para esto.
sobre todo, digamos, en el nivel secundario, que tiene que ver con democratizar el acceso a este capital social, a este capital cultural. Creo que esto es un desafío importante y que tiene que ser pensado también en clave federal. Y después, digo, en este sentido, creo que la escuela tiene esta potencia, digo, recuperando esta idea de la potencia transformadora de la escuela, tiene que ser transformadora también de la condición de origen, ¿no? Es decir, que la condición de origen de los pibes que van a la escuela no sea un determinante de su desempeño en la vida, ¿no? O sea, que en este sentido la escuela sea un vehículo también de movilidad social ascendente, ¿no? Y creo que esto también ahí se vincula rápidamente con otras dos cuestiones que se han planteado, que es la extensión de la jornada educativa en el territorio, que me parece que es algo también, digo, muy interesante para pensar, y la universalización del nivel inicial, ¿no? Que también, digo, se ha pensado y está comprobado que los pibes que empiezan una escolarización más temprana tienen un mejor desempeño escolar también. Y bueno, por último, digamos, para cerrar y pasar la palabra, en el artículo que escribí yo intenté plantear algunos de estos debates, ¿no? Y pensar, digamos, la posibilidad de pensar un acuerdo social de manera positiva también. Es decir, que no sea, digo, solo un acuerdo de precios y salarios, sino que trascienda también los tiempos de la política. Porque los tiempos de la educación no necesariamente son los tiempos de la política también. Y me parece que en estas herramientas que planteé al principio, digo, el Frente de Todos tiene una potencia realmente importante. Así que nada, de mi parte, digamos, quería compartirles esto y agradecerles por haber venido, agradecerle a Nahuel también por la invitación a participar del dossier y de la charla, y a los compañeros acá que van a exponer. Muchas gracias.